días. Buenos días a todos y todas los presentes, también los que nos están siguiendo en streaming. Y también sabéis que todo el evento se va a grabar, con lo cual tenemos aquí un evento con un material, yo creo que de consulta, de interés, y de eso se trata, ¿no? Desde hacer este tipo de jornadas y congresos, de que sean divulgativos y que cumplan un papel también de sensibilización, de concienciación, que es lo que pretendemos en esta tarea, ¿no? que tenemos que estar todos unidos de esa construcción que queremos de entornos seguros, como reza el lema del Congreso, y que imperen los mismos efectivamente esa cultura que hay también que crear e ir potenciando del buen trato. Iniciamos la mañana, yo creo que con una conferencia pues muy potente, por supuesto, y tenemos todo un experto. Yo agradezco pues los esfuerzos de todos y todas los ponentes participantes para adecuar sus agendas y poder estar en este congreso, y es el caso mismo del ponente que os voy a presentar. Él es Tomás Aller. Él es fundador y CEO del Instituto de Innovación y Desarrollo e Impacto Social, y nos va a ofrecer una conferencia naturalmente que gira en torno a lo que estamos debatiendo, ¿no? Esta construcción de entornos seguros y cómo podemos llevarla a cabo desde un aspecto práctico, ¿no? Más allá de lo que la normativa ya lo prevé. Pues cuando quieras, Tomás, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, un placer como siempre, no solamente agradecer la invitación, sino también la posibilidad de intervenir en este foro y de dirigirnos, mejor dicho en plural, a todos nosotros, todos vosotros y todas vosotras, ¿no? El objeto de la intervención de esta mañana, más o menos tengo unos 45 minutos que ya os advierto que se me van a quedar cortos, así que hay muchas cosas que dejaré por ahí en la presentación para que las podáis consultar luego más tarde, ¿no? Pero también ya sabéis aquello de que lo importante es que le echen a uno de menos, no de más, ¿no? Entonces siempre es importante dejar las cosas un poco en suspenso. Bueno, lo que vengo a presentaros es, digamos, el informe preliminar, o una versión preliminar del primer informe de implementación de la legislación, de la LOPIBI en este caso. Vamos a centrarnos en la LOPIBI y necesariamente tenemos que hablar de ese periodo que tenéis ahí, del 25 de junio del 2021 al 25 de junio del 2023. Es decir, estamos hablando de un periodo de poco más de 2 años, ¿no? También deciros que en este caso, este informe, o sea, hoy estoy yo aquí para presentarlo, pero es el resultado también del trabajo de parte del equipo del Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social, y ahí tenéis, ¿no? Tenéis a María José Castaño y también a Antonio Rivas, que actualmente están desarrollando labores de consultoría, implementando y ayudando a implementar la LOPIBI en todos los contextos. Y parte, digamos, de las dificultades con las que nos vamos encontrando es de lo que vamos a hablar precisamente esta mañana, ¿no? De una manera muy sucinta. Por lo tanto, creo que el Congreso o las jornadas son pertinentes, el tema también, y sobre todo es urgente. Y es urgente pues porque el tiempo va pasando y se consiguen algunas cosas y otras pues terminan quedándose en el tintero, ¿no? También nos gustaría empezar esta ponencia, porque es la primera vez que vamos a presentar, ¿no?, este informe sobre la LOPIBI, digamos, dedicándole este trabajo que hemos hecho a ciertas personas que para nosotros son determinantes, ¿no? Son aquellas personas que no pierden la ilusión en que estamos haciendo algo que merece la pena, algo que va a transformar las cosas, algo que es a largo plazo, pero sobre todo que es la suma del esfuerzo de todos nosotros, ¿no? De hecho, hablaremos también de cómo uno de los posibles problemas de la LOPIBI fue su proceso de construcción, ¿no? Y cómo hay algunas cosas, algunos flecos que no se terminaron de trabajar adecuadamente, por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Empezando por el principio, pues lógicamente estamos hablando de políticas públicas y estamos hablando de la evaluación de políticas públicas, ¿no? Entonces necesitamos elegir, antes de seguir adelante, un enfoque, ¿no? Disculpad porque la diapositiva se ha desconfigurado un poquillo, ¿no? Pero teníamos dos opciones, la opción A y la opción B. La opción A es la que se escucha muchas veces, que es la del agorero y un poco catastrofista, ¿no? Es decir, todo es un desastre, hemos perdido el tren, teníamos una oportunidad estupenda. Nosotros somos más partidarios de la B, tampoco nos queda otro remedio, vaya, ¿no? Que es precisamente hacer un análisis tranquilo, sosegado y sobre todo proactivo y propositivo, ¿no? Ver qué funciona, ver qué no está funcionando, ver qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Y todo eso sin perder de vista que estamos hablando de un periodo de 2 años, es decir, es bastante poco, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Pues que vamos a centrarnos en la LOPIBI, vamos a centrarnos en la parte que tiene que ver con entornos protectores de la LOPIBI, no vamos a hablar de toda la legislación, por lo tanto,
¿vale? Y vamos a centrarnos solamente en aquellas cuestiones que para nosotros tienen un mayor potencial transformador, ¿no? Como veremos después, y creo que todos los que estamos aquí sabemos, la legislación no cambia nada. Lo que cambian son las personas, son las actitudes y son lo que las personas podemos hacer dentro de las organizaciones, ¿no? Por lo tanto, depositar todas nuestras esperanzas en una legislación, pues creo que es un poco infantil. Tenemos que depositar nuestras esperanzas en lo que está en nuestro margen de acción y en nuestro campo de interacción. Y esto implica relacionarnos con nosotros mismos, relacionarnos con los demás, pero también relacionarnos con las organizaciones y especialmente con las administraciones y las instituciones. Y de esto sí que habla la LOPIBI también, ¿no? Vale. La gran pregunta. Esto es, en los 2 últimos años que hemos desarrollado un trabajo intenso, desde que elaboramos o participamos en el equipo que elaboró el primer borrador de la LOPIBI, luego vamos a hablar de ello, hasta hoy, pues han pasado muchas cosas, han pasado 2 años, hemos corrido mucho, hemos llegado bastante más lejos de lo que esperábamos, eso está claro, pero lo que sí que es verdad es que esta es la pregunta que está en el ambiente todo el tiempo, ¿no? Hasta qué punto realmente la LOPIBI es una herramienta de cambio, una palanca para la transformación de la vida y de las condiciones en las cuales viven y conviven niños, niñas y adolescentes en este país, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como somos enfermos de optimismo, algunos ya nos conocéis, pues lógicamente entendemos que no. Es decir, pero que como sigamos así sin ponernos las pilas con determinados temas, pues vamos a terminar consiguiendo que una ley se transforme en un procedimiento administrativo. Y eso es lo peor que podría suceder para cualquier ley, pero especialmente para esta, ¿no? También tenemos que tener en cuenta cuál es el marco temporal sobre el cual estamos hablando, sobre el cual vamos, digamos, a analizar. Ahí lo tenéis, es decir, la ley orgánica del 8/2021 es del 4 de junio, entra en vigor 20 días después, por lo tanto estamos hablando del día 25 de junio del 2021, pero luego hay determinadas partes de esa legislación que se demoran, ¿no? Van a tardar unos 6 meses en entrar en activo y otros que tienen que ver más ya con el principio del año 2022. Por lo tanto, estamos hablando en algunas ocasiones de 2 años, pero en otras muchas estamos hablando de prácticamente 1 año y medio, ¿no? Entonces, claro, hay que ser también, digamos, paciente con todo esto y ser consciente de dónde estamos y en qué momento estamos, ¿no? Bueno, como decíamos antes, es decir, una ley no cambia la realidad, ¿no? Es más, podemos decir que una ley no deja de ser el resultado de una determinada forma de entender la realidad. Y eso no quiere decir que todos estemos de acuerdo, ¿no? Pero claro, como decíamos antes, si yo percibo que la ley es una determinada forma de ver la realidad y que esa forma de ver la realidad se me está imponiendo y se me está obligando a hacer las cosas de una determinada forma, pues digamos van a pasar automáticamente 2 cosas, van a activarse 2 procesos que son totalmente complementarios. Por una parte, lo voy a terminar viendo como un requisito administrativo, tengo que hacer esto porque me lo han dicho, es decir, tiene que haber un señor por ahí o una señora que se llame coordinador o coordinadora de protección, por ejemplo, y tengo que hacerlo porque la legislación lo dice, ¿no? Y luego, por otro lado, automáticamente se activa el otro procedimiento que es, voy a ver cómo me lo salto a la torera. Es decir, voy a ver qué es lo que puedo hacer para saltarme el requisito, ¿no? O hacer que como que cumplo con el requisito sin que esto me suponga demasiado esfuerzo. Y esto lo estamos viendo y esto está pasando también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que desde nuestra perspectiva, solamente desde el convencimiento individual, no colectivo como grupo de educadores, no colectivo como ámbito educativo o entorno de acogimiento residencial o ámbito deportivo, da igual. Es decir, sino como individuos, yo aquí y ahora, si no partimos de ese convencimiento individual de que muchas de las cosas que aparecen en la LOPIBI son verdaderamente importantes y tienen una trascendencia ética y no jurídica, solamente desde ese convencimiento vamos a conseguir que todo esto funcione. Mientras tanto, lo que estaremos haciendo es cumplir con requisitos, ¿no? De hecho, una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos es si en estos 2 años y en todo el trabajo previo, porque la LOPIBI no fue de un día para otro, hubo más de 6 años de trabajo previo, desde el primer borrador hasta que finalmente se aprobó. Lo que nosotros nos preguntamos es si en todos estos años, es decir, casi 8 años, hemos logrado convencer a la gente de que el tema de la violencia contra la infancia es un tema importante, es una obligación ética, pero sobre todo es un tema urgente. ¿Por qué? Porque los datos son los que son y sobre todo además seguimos teniendo una concepción, digamos, un poco anticuada de qué es esto de la violencia. Se sigue entendiendo como violencia el ojo morado del niño o el abuso sexual, cuando resulta que hay otras modalidades de violencia que no se ven, que son igual, tanto o más perniciosas que las 2 modalidades que acabo de contar. Y estamos hablando exactamente de la negligencia. La negligencia en el ámbito familiar, la negligencia en el ámbito profesional, la negligencia en la escuela, en el ámbito deportivo, etcétera, ¿no?
El convencimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con que realmente lo que queremos es ofrecer a los niños la posibilidad de vivir, convivir, desarrollarse en un entorno libre de violencia basado en el buen trato. También la legislación habla de buen trato, vamos a tocarlo después, pero no tenemos muy claro que la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de buen trato. Vale, ¿qué es lo que sucede? Que en última instancia estamos hablando de violencia, pero claro, es muy complicado hablar de violencia, legislar sobre violencia, prevenir la violencia, cuando estamos inmersos en procesos de socialización de la violencia. Es decir, los niños, niñas y adolescentes, pero nosotros también, los que se supone que somos adultos, vivimos rodeados de violencia por todas partes, hasta el punto incluso que no la percibimos, ¿no? Y esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando se hace intervención sobre o prevención en violencia de género en personas menores de edad, en adolescentes, nos encontramos con que las chicas discriminan muchas menos situaciones de violencia que los chicos, por ejemplo. Y vemos como además no solamente sucede eso, sino que también las legitiman y entienden que tu novio te controle el móvil o que tu novio te sea celoso son síntomas o signos de lo mucho que te quiere, ¿no? ¿Qué sucede? Que además las manifestaciones de violencia se están diversificando, ¿m? Hasta el punto que esto nos obliga a tener una perspectiva amplia del concepto de violencia, no una perspectiva reduccionista. Vamos a ver cómo esto también puede formar parte del problema y de los escollos con los cuales nos estamos encontrando, ¿no? Porque lógicamente tú vas a modificar la realidad en función de cómo la percibes. Si tú entiendes la violencia de una manera muy restrictiva, solamente vas a adoptar soluciones o medidas dirigidas a esas modalidades de violencia que tú percibes. Si realmente estamos hablando de violencia como negligencia, por ejemplo, o como impedir o dificultar que un niño crezca en un entorno donde existan posibilidades de relaciones de apego seguro, pues lógicamente el abanico se abre. Y lógicamente percibes mucho más realidad de lo que en un principio harías, ¿no? También tenemos que hablar de cómo la violencia se está manifestando ahora mismo, no solamente de la piel hacia afuera, sino de la piel hacia adentro. Estamos hablando de suicidio, estamos hablando de autolesiones, pero también estamos hablando de conductas de riesgo, también estamos hablando de adicciones con o sin sustancia, también estamos hablando de determinadas formas de pensar sobre uno mismo y sobre cómo yo estoy en el mundo. Y eso, hemos puesto una etiqueta que nos hemos quedado bastante contentos, que se llama salud mental. Y ahora nos preocupamos de la salud mental. No preocuparse de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes es violencia. Por lo tanto, para nosotros el espectro de la violencia se sigue ampliando. ¿Qué pasa? Que también todo esto tiene mucho que ver con los procesos de desresponsabilización a nivel individual. No solamente hay mucha gente que dice, esto no es mi problema, los chavales con necesidades educativas especiales son problemas del departamento de orientación o del psicopedagogo del colegio, sino que también tiene que ver con que nos percibimos cada vez más incompetentes, más incapaces de modificar las circunstancias en las que sucede esa violencia. La LOPIB intenta ser una herramienta para generar ese cambio, pero estamos de acuerdo ya que no es suficiente con que lo diga la legislación. Tenemos que internalizarlo, tenemos que hacerlo nuestro, ¿no? Claro, todos estos procesos de desresponsabilización tiene que ver con no ser consciente de las consecuencias que las cosas tienen para mí, para los demás y para el contexto social, ¿no? Es decir, en la medida en que yo hago determinado tipo de cosas, esas cosas tienen impacto, ¿no? Si las cosas que yo estoy haciendo son públicas porque son a través de los medios de comunicación, eso tiene impacto. Si yo estoy en un centro de protección de menores y estoy trabajando el buen trato con el equipo de educadores y según estoy hablando sale por la puerta el personal de cocina y personal de limpieza soltando pestes por la boca, teniendo una bronca tremenda, eso forma parte del problema. Todos somos en última instancia modelo, porque en última instancia hay ciertas cosas que no se aprenden, sino que se adquieren. Podemos estar hablando, por ejemplo, de la resiliencia, ¿no? La resiliencia no es algo que se aprenda. Ojalá fuese algo que se aprende, entonces iríamos todos a un curso y saldríamos resilientes. La resiliencia es algo que se adquiere por ósmosis, por contacto con otras personas que son resilientes, que viven en entornos resilientes, ¿no? Y yo cojo y incorporo todo eso a mi repertorio. Bueno, pues todo esto tiene que ver. Es decir, no estamos siendo suficientemente conscientes del impacto que ciertas cosas tienen, ¿no? Y estamos hablando de evaluar a un alumno en el colegio, pero también estamos hablando de interactuar con él en la cancha, en el ámbito deportivo o en cualquier otro contexto donde haya niños, niñas o adolescentes, ¿no? Vale, lógicamente, también la LOPIBI habla de la violencia entre iguales, ¿no? El problema es que muchas veces se nos olvidamos que cuando hablamos de entre iguales estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, pero también estamos hablando de los adultos, ¿no? A mí hay un ejemplo que me encanta, y es trabajando todo esto en el ámbito educativo. Dicen, bueno, una de las medidas de buen trato para los chavales es el aprendizaje cooperativo. Digo, vale, ¿y para los profesores? Dicen, no, para los profesores no.
¿En qué quedamos? Si tú quieres que los chavales aprendan aprendizaje cooperativo, los primeros que tienen que cooperar son los profesores, con el equipo directivo, por ejemplo, o con otros agentes. Entonces, les estamos lanzando un mensaje donde es muy difícil no disociarse. Les estamos diciendo, pórtate bien mientras yo hago lo que me da la gana. No estamos compartiendo, ¿no?, precisamente los mismos estándares. Y esto una ley no lo va a conseguir. Tenemos otro problema en la implementación de la LOPIBI. Y hablo de la LOPIBI, pero podríamos estar hablando de cualquier ámbito legislativo, ¿no? De hecho, yo tuve la tentación de llamar a esta ponencia, yo esta película ya la he visto, ¿no?, porque esto ya lo hemos vivido, ¿no? Nosotros hemos trabajado en la construcción, evaluación y mejora, por ejemplo, de planes estatales, de marcos legislativos desde hace muchos años para acá, ¿no? Y vemos sistemáticamente los mismos problemas. No sabía si la película que ya había visto era El día de la marmota, ¿no?, o un déjà vu. Lo que sí que tengo claro es que volvemos a tropezar en los mismos problemas una y otra vez cuando hablamos de marco legislativo. Nos pensamos que estamos ante la panacea, cuando en realidad lo que estamos es al principio de un camino que nos quedan muchísimos años por recorrer, ¿no? Pero claro, como decíamos antes, lo dice la ley y entonces tengo que hacer algo con la ley. Es más, cuanto antes me ponga, digamos, en consonancia con la ley o haga como que esté en consonancia con la ley, pues mejor. Y si además puedo publicitarlo y decir que soy súper innovador y estoy súper comprometido porque he hecho esto y aquello que dice la ley, pues mejor también. El problema es cómo se construye todo eso, ¿no? Nosotros estamos a favor de todo lo que es la prevención de riesgos penales, ¿no?, el tema de compliance. Sin embargo, estamos viendo, porque parte de nuestro trabajo también es revisar lo que otros hacen, ¿no?, estamos viendo que hay muchísimas entidades, sobre todo las de mayor tamaño, que han depositado todo esto de la LOPIBI en el Departamento de Control Normativo. Y entonces aparecen agentes normalmente externos al ámbito de la protección, del buen trato, de la psicología, del trabajo social, de la salud mental, profesionales que vienen de otros sitios, con respuestas prefabricadas, y te montan lo que la legislación dice. Que la legislación dice que cualquier ámbito donde hay niños tiene que haber un protocolo, tiene que haber unas instrucciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y cogen y te las montan, ¿no? Y resulta que echas un vistazo a qué pone ahí y te encuentras con eso. Con que realmente te ofrecen un catálogo de una serie de objetivos difusos que sí, que vienen en la legislación, pero una cosa son los objetivos que vienen en la legislación y otra cosa son tus objetivos en tu ámbito de influencia, ¿no? En tu colegio, en tu centro educativo, en tu centro de protección de menores o en tu equipo deportivo o en tu club, ¿no? Perdón. Y lógicamente, como los objetivos son difusos, pues las medidas son estándar, ¿no? Pues vamos a hacer una serie de cosas y te viene un capítulo con una colección tremenda de cosas. Que a mí me recuerda muchísimo estos planes, estos supuestos protocolos de protección, me recuerdan muchísimo a los planes de convivencia de algunos colegios, que son un documento meramente institucional. Para que algo así funcione, necesita tener esos 6 elementos. Y los documentos que nos estamos encontrando de mucha gente que cree que está cumpliendo con la legislación solamente tienen los 2 del centro. Tú no puedes plantear objetivos si tú antes no tienes un diagnóstico de la situación. Entonces tú coges, abres el primer capítulo o el índice del protocolo, del manual o como lo queramos llamar, y si no aparece un capítulo que se llame diagnóstico, eso ya está mal, directamente. Pero es que para tú tener un diagnóstico, es decir, para tú percibir la realidad, tienes que tener unas gafas con las cuales percibir la realidad. Y esas gafas se llama concepto. ¿Cómo conceptualizas tu buen trato? ¿Cómo conceptualizas tu violencia? Si seguimos entendiendo violencia como el ojo morado o el abuso sexual, solamente vas a ver eso. Si conceptualizamos violencia como negligencia, vas a ver muchísimas cosas, más de las que te gustaría. Pero claro, tenemos unos objetivos difusos, unas medidas estándar, ponemos en marcha todo eso, pero en ningún sitio aparece un capítulo que se llame evaluación. Es decir, ¿cómo se evalúa eso que usted ha dicho que está haciendo? No, es que ya lo estoy haciendo, que sí, que me parece muy bien. No, pero es que tengo evidencias de que he formado a la gente. No, tú tienes evidencias de que has hecho un curso, no que la gente haya aprendido nada, que es distinto. Ni que la realidad esté cambiando, porque la gente haya recibido ese curso. De hecho, se sigue entendiendo, y esto lo vamos a ver también a continuación, cómo se confunde información y formación con capacitación, que es distinto. ¿Sí? Y obviamente, si no hay evaluación, no hay mejora continua. A mí me sobrecoge ver chochos enormes, de 100 y pico páginas, de entidades muy conocidas, algunas de ellas del ámbito deportivo también, lógicamente, que se quedan muy contentas con eso que han hecho, hasta el punto que no necesitan evaluarlo ni necesitan mejorarlo. No aparece en ningún sitio que vayan a hacer eso. Es decir, han acertado
con todo lo que tienen que hacer sin diagnóstico. Es decir, esto, nos vamos al médico ahora mismo, nos aplica algo así y le metemos en la cárcel. Y hacemos esto con los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo vamos a transmitirle a los niños, niñas y adolescentes que nos importan, que nos importa la violencia, que nos importa su prevención, que nos importa su manejo, si no somos capaces de hacer ni siquiera un plan en condiciones? Y yo entiendo que hay mucha gente que no sabe de esto. Y entonces a mí me ofrecen una lista de objetivos y de medidas y con eso me quedo contento. Hay que ser exigente con esto. Hay que preguntarse si realmente ese protocolo transforma algo. Porque hay que recordar que la LOPIBI dice que ese tipo de protocolos, de documentos, de guías o como lo llamemos, no son solo de respuesta. Es decir, no son solo con qué tiene que hacer usted cuando hay un problema. Son de prevención. Y la prevención es mucho más compleja que todo esto. Por lo tanto, lo que decimos es decir, esto no es solo una cuestión de cumplimiento normativo. Y si nos quedamos en que es una cuestión de cumplimiento normativo, pues no, digamos, no solamente no vamos a cambiar la realidad, sino que encima creo que la podemos estropear más de la cuenta, ¿no? Lo peor que puede pasar con la LOPIBI es que se transforme en un proceso administrativo. Y está pasando. También es verdad que en torno a la LOPIBI se han creado una serie de herramientas, ¿no? Ahí os citamos 4. Las dos primeras es una estrategia de ámbito estatal para la erradicación de la violencia contra la infancia del año 2022 y después tenemos una estrategia estatal en el marco de los derechos de la infancia, ¿no? Bueno, pues digamos que estas dos estrategias vienen un poco a complementar lo que estábamos haciendo, ¿no? Ahora, también hay que reflexionar sobre cómo puede ser que primero se crea una ley y después se crea una estrategia. No sabemos si a lo mejor debería haber sido al revés. Es decir, primero creas una estrategia y dentro de la estrategia tienes una herramienta que se llama la ley, ¿no? Pero bueno, lo tenemos. ¿Bien? Vale. ¿Qué sucede? Que esa estrategia se supone que desde ahí se tienen que alumbrar muchas actuaciones, ¿no? Y que además todo eso se tiene que hacer con criterio, no solamente de mejora continua, etcétera, etcétera, sino de transformación de la realidad, ¿no? Y que hay un horizonte temporal para hacer todo eso. Bueno, digamos, no está mal. Pero como nos quedemos ahí, pues lógicamente lo que vamos a hacer es simplemente un jarrón muy bonito con unas flores estupendas, pero que realmente no van a cumplir el objetivo último, ¿no? Luego tenemos dos herramientas mucho más concretas en las cuales nosotros hemos estado directamente involucrados, ¿no? Y es ahí, digamos, un modelo de trabajo, que es el modelo del sistema de protección interno desarrollado desde el Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social, que ha tenido, digamos, ha sido recogido parcialmente por la legislación, pero también, por ejemplo, por otras comunidades autónomas, como veremos después, y después todo eso se transformó en una especificación de la Asociación Española de Normalización, precisamente sobre cómo construir entornos protectores, ¿no? Bueno, pues esa guía, ese manual, paso a paso, de cómo se construye un entorno protector, está disponible, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la legislación se ve arropada, por una parte, digamos, desde una perspectiva, desde un plano superior, por una estrategia, y luego se ve por debajo recogida a través de unas herramientas concretas. ¿Hacen falta más? Pues a lo mejor sí. Pero a lo mejor tampoco se trata de generar muchísimas herramientas, sino de trabajar más intensamente sobre las cuales ya tenemos, ¿no? Vale. Lo que sí que está claro en todo este proceso, y digamos que estamos hablando, echando, digamos, la vista atrás 2 años, ¿no? Pero también podríamos hablar mucho más. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en estas lides, ¿no? Y tiene que ver con, digamos, no hemos ganado la batalla técnica, como veis, es decir, los planes de cumplimiento normativo no siempre cumplen los requisitos básicos, ¿no? De algo que sirva. Sí, pero sí que hemos ganado digamos, la batalla cultural consiguiendo, ¿no?, que determinadas palabras formen ya parte de nuestro día a día, como es el concepto de buen trato, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar de estas cosas, pues hablábamos 4. Ahora mismo el buen trato forma parte ya, por lo menos del léxico, de la mayor parte de gente que trabaja con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hemos avanzado también en cómo se definen las cosas. La propia LOPIBI hace, digamos, o intenta hacer una descripción amplia de violencia. Vamos a ver luego si lo consigue del todo, ¿no? Por otro lado, también el concepto de buen trato es la primera vez que aparece en un texto legislativo en España. Y esto tenía otro problema, o tenía, digamos, problemas con otro concepto primo suyo, que es el del interés superior del menor, que durante mucho tiempo se consideró un concepto jurídico indeterminado, ¿no? A día de hoy sabemos que se puede determinar. El problema es que se tiene que determinar con nombre y apellidos, en el caso de cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Pues esto del buen trato es exactamente igual, es decir, se tiene que determinar, claro que sí, aquí y ahora, en mi contexto, en mi institución, con las personas con las cuales yo trabajo. Y eso también, lógicamente, esa batalla cultural, digamos, la hemos ganado porque ya todo esto se está involucrando, está filtrándose, ¿no?, en los procesos, en cómo se hacen las cosas, en los marcos legislativos, los desarrollos autonómicos, etcétera, ¿vale?
Y sobre todo para nosotros, que es lo que más nos gusta, es que esto ya es un tema de conversación. Y esto es muy importante. Es decir, la gente habla de estas cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa parte del trabajo, digamos, se va avanzando, ¿no? Pero hay un pero. Y ese pero es que pensamos, nos da la sensación de que nos hemos dejado llevar por la euforia de la novedad. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que a día de hoy seguimos implementando cosas que se recogen en una ley de 2015, que es, ahí lo tenéis, la Ley de Protección Jurídica del Menor. Y esto hay mucha gente que se ha olvidado. Es decir, nos hemos dejado alumbrar, ¿no? O deslumbrar, mejor dicho, por un nuevo marco legislativo, cuando resulta que todavía no hemos terminado de implementar el anterior. Ahí tenéis la Ley Orgánica 8/2015 y la 26/2015, ¿vale? De modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que era la antigua Ley de Protección Jurídica del Menor, ¿no? Y como fijaros, ahí tenéis la nota a pie de página, ese esfuerzo que se hizo en 2015 por marcar esas dos leyes, una orgánica y otra que no lo es, ¿vale? Tenía que ver con el cumplimiento del artículo 39 de la Constitución española, ¿no? Que habla de la igualdad de todos ante todo. Que habla precisamente de cómo los niños, niñas y adolescentes, estén donde estén, tienen que ser tratados de la misma manera. O se tiene que garantizar que van a ser tratados de la misma manera. Pero también, fijaros, venían de determinados marcos internacionales y europeos que nos estaban diciendo, oiga, tienen ustedes algo que hacer con esto. No podemos seguir con la fragmentación autonómica, ¿no? En cuanto a la respuesta que damos a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia o de cualquier otra modalidad de maltrato. Por lo tanto, tenemos muchísimo trabajo pendiente. De hecho, siguen a día de hoy generándose normas de ámbito autonómico, porque recordad que la LOPIBI es de ámbito estatal, vamos a decirlo así, para todo el conjunto, ¿no? Que luego tiene que particularizarse a nivel de cada una de las comunidades autónomas. Bueno, pues esto va a llevar bastante tiempo, porque salvo en el caso de, que recordar, de la Comunidad de Madrid, que ha integrado ya las dos, la de 2015 y la LOPIBI, el resto son respuesta en realidad a lo que ya se marcaba en 2015. Y ahí tenéis, por ejemplo, Madrid, Valencia, Andalucía y Navarra, ¿no? Y hay muchas otras que todavía están en ello, ¿eh? Vuelvo a recordar, estamos hablando de implementar algo de 2015. ¿Bien? También se ha llevado a cabo determinados planes estratégicos en el marco de las comunidades autónomas que, bueno, pues están especialmente sensibilizadas con esto y están desarrollando estrategias, ¿no? Dentro de las cuales está el marco legislativo del que estábamos hablando, pero también estaban, digamos, incluyendo otra serie de medidas que ya hablan de buen trato, que ya hablan de protección integral y que ya hablan también de una visión amplia de violencia, ¿no? Vale, vamos a empezar ahora con un catálogo, digamos, de riesgos, ¿no? Por ejemplo, para la implementación de la LOPIBI y de todas las medidas que la LOPIBI plantea, nosotros, digamos, hacemos una reflexión. Es decir, de la misma manera que tú no puedes plantear unos objetivos y unas medidas sin disponer de un diagnóstico previo, tú tampoco deberías de ponerte en tu organización, en tu colegio, en tu centro de protección de menores, o en tu club deportivo, o en tu catequesis, en tu parroquia, a hacer cosas sin un mapa de riesgos. Tú tienes que ser consciente primero de los riesgos que hay y después diseñar las medidas para implementar esos riesgos. No vale con un catálogo estándar, ¿no? De qué es lo que la mayor parte de la gente hace delante de un riesgo o de un riesgo concreto. Tenemos que analizar los riesgos aquí y ahora, ¿no? Y nosotros vamos a hacer eso con la LOPIBI, es decir, vamos a hacer un pequeño mapa de riesgos de la LOPIBI. Claro, riesgo que tenemos para, digamos, empezar. Pues que la LOPIBI todavía tiene mucho trabajo por delante, sobre todo en el sentido de llegar a las políticas y de influir en las políticas que se hacen en relación a la protección de personas menores de edad. Hay mucho que hacer ahí. Todavía no ha llegado. ¿Bien? Fijaros, todas las personas con capacidad para la toma de decisiones no solamente deberán de estar, digamos, contaminadas con la LOPIBI, sino con su espíritu, como por ejemplo el principio de buen trato, ¿no? Hay que ver todavía cómo precisamente el buen trato se concreta en todos estos ámbitos. Hay mucho trabajo por delante. Todo lo que tiene que ver, fijaros, con el área del acogimiento residencial, la tutela, la guardia, el acogimiento. Todo eso hay que dar, digamos, hay que hacer un repaso desde el enfoque del buen trato. Tenemos muy buenos profesionales haciendo cosas muy interesantes, pero todavía nos falta revisar a fondo cómo se están haciendo, desde qué enfoque se están haciendo y sobre todo si las personas tenemos las capacidades y competencias necesarias para hacer todo eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver, lógicamente, con el monitoreo y evaluación. Esto es fundamental, incluyendo las políticas públicas. Estamos hablando aquí de la LOPIBI, pero sobre todo lo que estamos intentando es dar un repaso a cosas y aspectos que entendemos que son clave para la transformación
de todo lo que tiene que ver con la protección efectiva de las personas menores de edad, pero también estamos intentando dar claves para las organizaciones y quien tiene que implementar todo esto, ¿no? Hace falta más difusión de la LOPIBI. Seguimos encontrándonos con un montón de contextos que no tienen ni idea de esto, ¿no? Nosotros trabajamos mucho a pie de calle, trabajamos con organizaciones, con centros educativos, trabajamos también con grandes organizaciones, ¿no? Pero sobre todo trabajamos con personas que están en la primera línea de fuego, ¿no? Y hay muchísimas, como por ejemplo el ámbito del deporte, donde esta información no ha llegado. No, es que a mí la federación no me ha dicho nada. Bueno, te lo digo yo, ¿no? Pero a lo mejor sí que hace falta seguir difundiendo y seguir insistiendo y seguir haciendo jornadas de presentación, jornadas de difusión, donde se explique todo esto por ámbitos y a colectivos específicos, ¿no? Y bueno, luego la gran patata caliente, el tema de la participación. Ya viene en la LOPIBI también, ¿eh? Pero sí, sobre todo es un fundamento ético. Es decir, tú no deberías de construir un entorno protector al margen del protegido. El protegido es un agente clave dentro del sistema de protección. Por lo tanto, no solamente tienes que darle información, sino que también tienes que entender que ese igual, ese niño, esa niña o ese adolescente, normalmente es el primero que se entera de que algo va mal y que además en función de las pautas e indicaciones que le dé a su igual, así éste va a actuar, ¿no? Si le dice, no digas nada porque esto es un marrón, tiendes a no decir nada. Sin embargo, si dice, no, esto es un problema y yo te acompaño y vamos a decírselo al coordinador de buen trato y de protección o de bienestar, como lo queramos llamar, hay más probabilidades de que eso suceda. Por lo tanto, la participación no solamente tiene que ver con qué es lo que tú opinas, sino con la construcción real, ¿no? Nosotros decimos, no hay nada más interesante que decirle a los niños, niñas y adolescentes en un colegio, en un entorno residencial, en un club deportivo, vamos a hacer juntos un mapa de riesgos. A lo mejor lo que te sale es que el primer riesgo es que no perciben ninguno, que puede ser. Pues ya te está dando pistas de por dónde tienes que trabajar, ¿no? En última instancia, el entorno protector no es solo para los adultos, es para los niños. Otro de los problemas que tiene la LOPIBI, si no se hace una interpretación un poco amplia del asunto, es que terminamos otra vez cayendo en el adultocentrismo. Es decir, la LOPIBI es algo que hemos hecho los adultos para los niños. Para nosotros, los entornos protectores basados en buen trato y en el cuidado mutuo son 360 grados. Es decir, el buen trato es para todos los que estamos ahí dentro. Igual que el aprendizaje cooperativo no es solo para los niños, el aprendizaje cooperativo es para las organizaciones, especialmente si eres un colegio, pues esto pasa igual. El buen trato es para los iguales niños y para los iguales adultos, ¿no? Difícilmente vamos a generar buen trato si no vivimos en un entorno ya de buen trato, donde los adultos hemos adquirido la responsabilidad precisamente de ser responsables con todo esto, de ser modelo y de ejercer ese buen trato y esas dinámicas de cuidado mutuo, ¿no? Otro de los riesgos pues, fue precisamente el proceso de construcción. Es decir, el proceso de la construcción de la LOPIBI duró casi 6 años, ahí lo tenéis, ¿vale? Hubo un primer borrador elaborado por un equipo multidisciplinar de expertos, entre los cuales tuvimos el privilegio de estar. Y a partir de ahí empezaron a llegar aportaciones. Como el proceso se dilató muchísimo en el tiempo, hubo posibilidad de hacer un montón de aportaciones. Hasta que al final, digamos, hubo una negociación política, porque ya sabéis cómo es esto, es decir, sabéis que las leyes, ¿no? Una cosa es lo que tú dices como técnico y como experto, vaya, y otra cosa es lo que se cocina, ¿no? A nivel político, etcétera. Bueno, pues lógicamente eso va a desvirtuar. Pero va a desvirtuar por varios motivos. Uno de ellos, y ahí lo tenéis ahí, es decir, el que haya un proceso de participación muy abierto en el cual todo el mundo pueda hacer aportaciones está fenomenal. De hecho, se supone que es de eso de lo que va, ¿no? El problema es que eso no se puede hacer de cualquier forma. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con un montón de intereses contrapuestos. Por ejemplo, la definición de distintas figuras, ¿no? Fijaros, la presión de determinados grupos de interés, por ejemplo, para que se, digamos, terminase escorando las cosas en una determinada dirección, por ejemplo, ¿no? La ausencia de debate abierto. Esto lo vamos a ver también, es decir, un proceso de participación no solamente consiste en decir yo creo que, consiste en debatirlos tú creo que con mi creo que y llegar a algún tipo de consenso, sobre todo basado en la evidencia. Bueno, pues todo eso se obvió. Y si tú le das a la negociación política esa masa informe, sale más informe todavía, ¿no? Vamos a ver algunas cosas de estas, ¿no? Vale. Luego, lógicamente, hubo intentos de apropiación de la legislación, ¿no? Hubo mucha gente deseando ponerse medallas y hacer uso, ¿no? De esa legislación que había supuesto el trabajo de muchísima gente, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que faltó? Pues fijaros, en la fase, ¿no?, de aportaciones, un debate técnico. No solamente hacer aportaciones, sino debatir sobre las aportaciones. Y que existiese una moderación en ese debate. Tan importante como el debate es quien modera el debate, ¿no? Y que lógicamente hubiese un filtrado
de todo eso, ¿no? Lo que nosotros llamamos una integración coherente, no la suma de medidas, sino ver cómo interactúan entre sí esas medidas. Y la LOPIPI tiene parte de estos problemas, ¿eh? Y, lógicamente, la creación de consenso. ¿Qué es lo que pasa? Que si realmente entendemos la participación como un sumatorio de aportaciones, nadie se apropia de eso. Además, la gente lo que íbamos era mirar si me habían hecho caso o no. No sé si me explico. Es decir, ¿han cogido la aportación o no la han cogido? Ah, pues no la han cogido, qué sinvergüenzas, ¿no? Sin haber ese debate técnico antes. Y esa generación de consenso, de manera que cuando se aprueba la ley, prácticamente todos ya sabemos, estamos convencidos de la necesidad de esa ley y de todo lo que pone esa ley. ¿Por qué? Porque se ha trabajado antes. Ha habido una creación, digamos, de opinión pública que nosotros entendemos que es crítica, ¿no? Bueno, en el proceso de negociación política, como os podéis imaginar, pasó de todo menos transparencia. Es decir, ¿por qué hay cosas que entraron en la negociación política y no salieron de ahí? Pues no lo sabemos. Salió un texto, nos dijeron que esto es lo que hay, pero ¿por qué esto se ha cambiado? ¿Por qué esto aquí está redactado de esta forma? Etcétera, pues no lo sabemos. ¿Quién ha intervenido en ese proceso? Tampoco lo sabemos. Bueno, pues ha salido eso. Vale, pues venga. Pero claro, tenemos la versión aprobada, vale, fenomenal. Pero nos sigue faltando dos cosas. Mecanismos de evaluación y mejora continua de la legislación y después rendición de cuentas. Es decir, estamos hablando de política pública. Estamos hablando de recursos, no solamente económicos, sino también, sobre todo, la ilusión de muchos en cambiar las cosas. Hay que hacer rendición de cuentas. Hay que ver dónde está el impacto real. Hay que ser crítico con esos impactos reales. No basta solo con el cumplimiento normativo. No basta con haber hecho algo que te permite cumplir con no sé qué artículo de la LOPIPI. Hay que ver si esto es transformador. Y ahí tenemos un problema. Porque a lo mejor esta legislación, como prácticamente todas, no está hecha para eso. No está hecha para ser transformadora y para evaluar el impacto transformador. No nos gustaría equivocarnos, claro. Es decir, nadie ha pensado en cómo se evalúa esta legislación. Es más, que nosotros pensamos que la legislación tenía que salir ya con un manual de evaluación, ¿no? Porque ahí es donde vas a poner a prueba si realmente todo eso que tú estás diciendo ahí sirve para algo o no, ¿no? Y, lógicamente, ¿qué pasa con la mejora continua? Es decir, ¿hemos acertado ya con la legislación? Pues creo que no. Es decir, hay muchas cosas que vamos a tener que ir ajustando por el camino. De hecho, ya llevamos 2 años y ya estamos viendo que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. El enfoque. Fijaros, hay dos formas de entender la legislación, no solamente en su conceptualización, sino sobre todo en cómo eso llega a la sociedad y al conjunto de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿cómo entiendo yo la legislación? Pues hay dos grandes perspectivas. Una es la legislación es un punto de partida y la otra es la legislación es un punto de llegada. Para nosotros, lógicamente, estamos en la primera dimensión. La legislación es un punto de partida. ¿Para qué? Pues fijaros, para empezar a construir algo juntos. Eso, para nosotros, forma parte de un compromiso ético. Y eso tiene que ver con una forma determinada de entender la realidad y de entender nuestro impacto transformador en esa realidad. Sin embargo, creo que somos 4 los que pensamos así. Creo que hay demasiada gente que está en la segunda dimensión, en la del formulismo legal. Es decir, las cosas son como son y tú cumples o no cumples. Aplica el manual de instrucciones y no te líes. Es decir, cumple con la norma, no transformes nada. Creo que si realmente queremos responder a aquella pregunta del principio, ¿no? Sobre, oye, ¿esto realmente va a servir para algo? ¿Realmente es una oportunidad perdida o no? Creo que la clave está aquí, ¿no? Si tú entiendes como que, bueno, esto es algo que hacen en un departamento que se llama cumplimiento normativo y nos quedamos todos tan contentos porque cumplimos, es que es verdad, cumplimos, pero no transformamos. Ahí sí que está la oportunidad perdida, ¿no? Por lo tanto, para nosotros, precisamente, tiene que ver con cómo coge la legislación, dice, bueno, pues esto es un marco de mínimos que nosotros tenemos que después desarrollar aquí y ahora en nuestro contexto real, y a partir de ahí vamos a empezar a ponernos de acuerdo todos los agentes clave dentro de ese contexto. Llámense ámbito educativo, ámbito deportivo o de cualquier otra naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo queramos o no, la gente que está en la segunda dimensión, realmente esto de la protección efectiva le importa un pimiento. Así de claro. No hay un más allá, no hay profundidad en el análisis y eso se ve cuando revisas protocolos y cuando revisas marcos de acción. Es decir, hay gente que sigue describiendo formas clásicas de violencia y no hace ninguna referencia. O sea, ¿cómo puede ser que en el ámbito deportivo no se haga referencia a la negligencia como una de las formas de violencia más frecuentes?
Negligencia por parte de los entrenadores, negligencia por parte de los clubes, negligencia por parte de un montón de gente. Pero no negligencia malintencionada, sino negligencia porque nadie les ha enseñado a hacer las cosas de otra forma. A cómo motivar sin gritos, a cómo motivar sin humillar, a cómo entender que cuando tú compites, compites contigo mismo. ¿Por qué? Porque quieres ser mejor, nada más. A la importancia que tiene el equipo, la importancia que tienen los valores del equipo. Se nos llena la boca con los valores del deporte. Y luego, cualquiera que tiene hijos en edad deportiva y escolar, lo ve los fines de semana en las canchas de fútbol y en las canchas de baloncesto. Las trifulcas que se montan, ¿no? Vale. También en la LOPIBI nos encontramos con algún escollo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una ley orgánica y por lo tanto necesita dos cosas. Por una parte, el desarrollo de un reglamento que nos ayude a aterrizar todo esto mucho más, ¿de acuerdo? Y el desarrollo autonómico, ¿no? Hay un montón de cosas que están transferidas a las comunidades autónomas, por ejemplo, la figura, ¿no?, del responsable de protección y buen trato, y todo eso debería de ser, digamos, objeto de desarrollo autonómico. ¿Problema que tenemos con esto? Nosotros nos preguntamos muchas veces y seguimos insistiendo en esto, ¿no? ¿Necesitamos ese desarrollo autonómico y necesitamos ese reglamento para empezar a hacer cosas serias? Nuestra propuesta es que no. Porque para nosotros esto, el tema de la LOPIBI, la protección del menor, el buen trato, no es una cuestión legislativa, es una cuestión ética. Es decir, la pregunta a la cual deberíamos de responder cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de influencia es: ¿yo puedo garantizar que los niños, niñas y adolescentes que están en mi entorno están realmente protegidos y se les está tratando bien? Y para eso no necesitas una ley. Para eso necesitas solamente hacerte la pregunta y pensar en la respuesta de manera honesta. Por lo tanto, cuando dicen, no, es que no lo hemos hecho porque todavía estamos esperando el desarrollo autonómico, sí que no hace falta. No, es que el reglamento tampoco hace falta. Si tienes herramientas, es decir, hemos visto antes, ¿no?, cómo hay una estrategia, cómo hay una especificación de la Asociación Española de Normalización que te dice cómo crear entornos seguros, el modelo nuestro sobre el cual está basado todo esto. Todo eso está ahí, tú puedes hacerlo. Y eso está disponible. O sea que tampoco es algo, digamos, con que tengamos que realmente liarnos más de la cuenta, ¿no? Vale, el objeto de la ley. Creo que también aquí tenemos un problema. El objeto no está mal. El problema es que no tenemos muy claro que hayamos sido capaces de crear consenso sobre ese objeto, ¿no? Ahí lo tenéis. Eso es una transcripción literal, ¿eh?, del artículo número 1, donde habla del objeto, ¿no? Ahí dice: derechos fundamentales, la integridad física, psíquica, psicológica y moral, cualquier forma de violencia. Sin embargo, fijaros, ya empezamos, cualquier forma de violencia. Vamos a intentar concretar qué es eso de forma de violencia. Luego lo vamos a ver cómo hay problemas para concretar eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la metodología no es la más adecuada, ¿no? El libre desarrollo de su personalidad. No tengo yo muy claro si todo el mundo entiende lo mismo por esto. Y si eso realmente tiene que ser así, por ejemplo. Medidas de protección individual que incluyen sensibilización, prevención, detección precoz y luego protección, reparación. Fenomenal. La mayor parte de actuaciones que estamos llevando a cabo tienen más que ver con la detección y la respuesta más que con la prevención efectiva. Y esto forma parte del problema también. Fijaros, no tenemos claro que todos esos conceptos que están ahí en rojo, no tenemos claro que toda la gente entienda lo mismo. Y antes de ponernos a actuar, tenemos que crear consenso. Por lo tanto, antes de implementar nada del LOPIBI, habría que poner estos conceptos encima de la mesa y generar un debate. Pero no un debate social, etcétera, que estaría bien, sino un debate en el contexto en el cual tú intervienes. En tu club deportivo, por ejemplo. Fijaros cómo todos estos conceptos, si ya los que nos dedicamos a esto nos resultan a veces un poco ambiguos, no te digo nada a gente ajena a este contexto. Que les hables de libre desarrollo de su personalidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso para un entrenador? ¿Qué quiere decir eso para alguien que es personal de administración y servicios? ¿Qué quiere decir eso para distintos perfiles profesionales? Luego viene el tema de las definiciones. ¿Cómo vamos a crear consenso si no somos capaces de hablar un mismo lenguaje? La legislación habla precisamente de la definición de violencia, ¿no? Y ofrece o intenta ofrecer una definición suficientemente amplia, que luego, como no queda muy claro, tiene que adjuntarle un montón de modalidades, ¿no?, de descriptores que de alguna manera nos ayuden a centrar. Pero claro, hay mucha gente que dice, no, esto es lo que viene en la legislación. Por lo tanto, las únicas modalidades de violencia que yo voy a contemplar son estas, porque yo lo que quiero es cumplir con la ley. No todas las modalidades de violencia están ahí. Y luego vamos a ver cómo el problema normalmente no es lo que dice el Código Penal,
Todos tenemos muy claro lo que dice el Código Penal y casi nadie tiene problemas con lo que dice el Código Penal. Hay un montón de cosas que suceden antes del Código Penal que se llama trato inadecuado, que no es delito, pero no es adecuado. Y el problema es que eso no está definido y tenemos que definirlo aquí y ahora. Fijaros, se sigue, y aquí me he permitido la autocita, ¿vale? Se sigue sin entender que la violencia es un problema complejo, multidimensional, multivariable, fruto de la interacción de numerosas variables de carácter personal, interpersonal e incluso social, como por ejemplo el sistema de valores, no solamente a nivel macro, sino el sistema de valores en mi familia, el sistema de valores en mi barrio, el sistema de valores en mi grupo religioso de referencia, el sistema de valores en mi club deportivo. Por lo tanto, fijaros, los problemas complejos no deben simplificarse. Sin embargo, la legislación tiene que hacer un esfuerzo por simplificar y hay mucha gente que se lo crea a pies juntillas y ahí se queda. No hace un análisis multivariable de esto, ¿no? Hay muchísimos protocolos en distintos ámbitos que se olvidan, por ejemplo, de que una fuente importante de violencia es la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Y no hablan de violencia intrafamiliar, no hablan de qué vas a hacer cuando te encuentres con un caso de violencia intrafamiliar. Se habla mucho de abuso sexual, no sabemos por qué. Es una realidad, pero no es la única, ¿no? Y sobre todo, fijaros en un montón de dimensiones intangibles. Bueno, pues todo esto hay que explicárselo a la gente. Hay que explicarle a la gente que la violencia no es solo la definición que viene ahí. La violencia es un fenómeno complejo, incluso es contextual. Hay situaciones que en determinados contextos debemos de entender como violencia y en otros no. ¿Vale? Fijaros, además, luego la definición de violencia, y aquí traigo un trocito de la especificación UNE, de la especificación de la Asociación Española de Normalización sobre cómo se construyen entornos protectores, cuyo comité técnico tuve la suerte de dirigir, y fijaros cómo la violencia tiene muchas dimensiones. Es decir, fijaros, hay violencia que va hacia afuera, que por algún motivo todo el mundo entiende que la violencia es algo que va hacia afuera, cuando resulta que la violencia también va hacia adentro, ¿no? Hablábamos antes de suicidio, autolesiones, conductas de riesgo, adicciones, determinadas formas distorsionadas de pensar sobre la realidad. Pero es que además ya sabemos a día de hoy, lo sabemos desde hace muchísimos años, no solamente por las noticias que últimamente salen en los medios, que hay una relación directa entre víctima y victimario. Que hay una relación directa entre que yo sea agresor y haber sido agredido, entre que yo sea agresor y haber sido víctima. Y no hacemos nada con eso. Seguimos tratando a los agresores como agresores y a las víctimas como víctimas, ¿no? Hay violencia de carácter institucional, cuando la institución no está adecuadamente diseñada para dar respuesta a las necesidades de la persona. Esto no viene ahí, la definición de violencia. Los procedimientos a través de los cuales se saca a un niño de su familia cuando hay que llevarlo a un centro de acogimiento residencial. El cómo se toman las decisiones sobre necesidades educativas especiales de los alumnos. El cómo se da respuesta a esas necesidades. Los que están por debajo de la campana de Gauss y los que están por encima son problemas del Departamento de Orientación, no mío, porque yo doy clase para el alumno medio, que sabemos que no existe. Violencia de carácter estructural, ¿no? Cómo están diseñadas las cosas. Pero sobre todo, fijaros, violencia de carácter ambiental. No hay nada más que escuchar determinadas canciones, ver determinados vídeos, entender cómo se generan determinado tipo de dinámicas entre los jóvenes y entre los adultos, ¿no? Y cómo damos por hecho un montón de cosas, hasta el punto de que ya no percibimos la violencia y ha terminado configurando nuestra forma de interactuar. Y esto nos pasa exactamente igual con el tema del buen trato. Hay una definición, ¿vale? No está mal, trabajamos mucho porque esa definición estuviese ahí, pero fijaros, se nos queda un poco coja esa definición que dice la LOPIBI. ¿Por qué? Porque fijaros, para nosotros el buen trato está directamente vinculado con el desarrollo integral de las personas. ¿Cómo sé yo que estoy haciendo buen trato? Cuando te ayudo a ti, dadas tus circunstancias, a ser más libre, más autónomo, más independiente y a vivir tu vida de una manera mucho más plena, sin perder de vista tus limitaciones. Eso es buen trato. El resto para nosotros es literatura. Definición de entorno seguro. Bueno, pues ahí tenemos también, fijaros, la propia definición se lía un poco, ¿no? Porque cita dentro de entorno seguro la creación de entornos protectores, ¿no? Entonces, realmente creemos que, es decir, hace falta explicar más esto, hace falta más concretar mucho más esto. Es decir, un entorno seguro no es solo un entorno donde no pasa nada malo. Un entorno protector para nosotros es donde puede que pase algo malo, pero sobre todo te vamos a preparar para afrontar la adversidad, por ejemplo. Algo que nos olvidamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque por muy buenos procesos de selección de personas que tengamos, no podemos evitar que se nos cuele un pedófilo o un pederasta. Así de claro.
tenemos que, precisamente, hay una realidad que tiene que ver con el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, el abandono, el desamor. Todo eso se llama adversidad. Tenemos que preparar a la gente para la adversidad. Y luego queremos que los chavales hagan resilientes. Bueno, pues es que si nos quedamos solamente con una definición legal, jurídica, se nos queda en el tintero muchísimas cosas, ¿no? Más cosas. ¿Hasta qué punto hemos sido capaces de articular todos estos conceptos, ¿no? Violencia, trato inadecuado, buen trato, entorno protector. Pues creo que nos falta el discurso de integrar todo esto. La legislación nos ofrece definiciones, nos dice cosas que hay que hacer, nos lo dice por ámbitos, pero no hemos llegado todavía al nivel de generar comprensión y consenso de todo esto, ¿no? Nosotros proponemos, y ya, no sé si me queda mucho, creo que no, ¿vale? Vámonos directamente a la parte de las propuestas, así como muy rápido todo, ¿no? Nosotros proponemos que si realmente queremos implementar la LOPIBI, no nos quedemos en el texto legal, sino que nos reunamos y nos pongamos a discutirlo, ¿no? Y nos pongamos a hablar de todo esto y a ver cómo vamos a hacer todo esto de una manera real. Y sobre todo, para nosotros lo principal es crear consenso, es decir, ponernos de acuerdo, ¿no? Ponernos de acuerdo en qué quiere decir violencia, en qué quiere decir buen trato, en cómo se va a concretar el buen trato aquí. Es decir, el buen trato y la violencia, el buen trato no se va a generar ni la violencia se va a prevenir solamente por implementar lo que dice la LOPIBI, ¿no? Me voy a saltar todo esto, ¿vale? Porque bueno, vais a poder echar un vistacillo, ¿vale? La clave está en el factor humano, lo que decíamos antes. Es decir, no es la legislación, no es las organizaciones, quien protege y quien genera buen trato somos las personas. O sea que como las personas no nos lo creamos, no tenemos nada que hacer, ¿no? Por lo tanto, nuestros esfuerzos a la hora de implementar la LOPIBI deberían de ir por aquí. Si realmente queremos entender que la LOPIBI es una herramienta de cambio, ¿eh? Si nos queremos quedar con la versión legalista de la LOPIBI, pues vale. Todo esto, fijaros lo que estamos hablando, no es suficiente con dar información a la gente. Hay que crear capacidades y muchas veces nuevas capacidades, capacidades que no estaban ahí. ¿Por qué? Porque no estaban en mi repertorio profesional, por ejemplo, o en mi perfil profesional. Entonces tengo que crear esas capacidades y eso implica mucho trabajo. Y en muchas ocasiones, fijaros, tenemos que trabajar de la piel para adentro. Es decir, vamos a tener que trabajar con nosotros mismos para afrontar determinado tipo de realidades, ¿no? Se habla muchísimo, por ejemplo, de la detección del abuso sexual. Y no se habla de cómo cualificamos a los profesionales para recibir un testimonio de abuso sexual infantil, por ejemplo, ¿no? Donde muchas veces es el profesional que necesita asistencia psicológica, ¿no? Después de aquello. Pues esto es la realidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar ahí, ¿no? Bueno, me voy a saltar una serie de cosas mínimos para que la ley avance. Hablar, discutir, elaborar mapas de riesgo, aportar evidencias. Esto es muy importante. ¿Qué vamos a hacer con este riesgo? Pues vamos a hacer no sé qué. ¿Por qué? Porque es mi opinión, porque tengo mucha experiencia, porque lo hace la competencia, porque lo he leído. No, tú tienes que aportar evidencias que digan qué vas a hacer con ese riesgo y si eso va a funcionar o no va a funcionar o va a servir para algo, ¿no? Crear un marco explicativo y sobre todo ser modelo para los niños, niñas y adolescentes. Esto es fundamental. Y por eso tenemos que crear consenso, ¿no? Y tenemos que ver qué hacemos con todo eso. Me salto esto porque quiero enseñaros esto. Es decir, a la hora de construir consenso, se nos ha olvidado por el camino integrar conceptos, ¿no? Fijaros, y ya, digamos, con esto creo que tenemos suficiente, ¿no? Todo esto, el enfoque de la LOPIBI está o debe estar basado en el concepto de dignidad. Ahí lo tenéis, ¿no? Somos seres humanos válidos, somos dignos, y somos dignos de respeto, somos dignos de buen trato, ¿no? Lógicamente, como somos dignos, tenemos que tratarnos bien unos a otros, no porque yo sea el director y tú seas el alumno, no, porque tú eres una persona y yo también, ¿no? Y nos reconocemos como personas válidas y por lo tanto nos tratamos bien. ¿Para qué? Para ayudarnos a desarrollarnos, para ayudar a tener una vida en plenitud. Y eso tiene que ver con el cuidado mutuo. Es decir, nos vemos como vulnerables, nos reconocemos como vulnerables precisamente. Por eso tenemos que tratarnos bien y tenemos que cuidar unos de otros, ¿no? Y lógicamente, para eso tenemos que crear contextos libres de violencia. Eso implica una tensión entre el eje de la autonomía y el eje de la codependencia. Trabajamos para ser autónomos, para facilitar que otros sean autónomos en sus vidas. No enseñamos matemáticas para que los niños sean catedráticos de matemáticas, enseñamos matemáticas para que sean más autónomos en su día a día, ¿vale? Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que dependemos y codependemos de los demás. Y ese es el eje precisamente donde está el buen trato. El buen trato es lo que soluciona la tensión entre el desarrollo individual, la autonomía y la codependencia. Y obviamente todo eso dentro de un espacio de convivencia positiva, ¿no? Necesitamos todos estos ingredientes y necesitamos este discurso integrador para que la gente entienda que la LOPIBI no es solo un texto legal, es todo esto.
Y todo esto es un intento de poner todo esto en marcha, ¿no? Decíamos antes, el problema no está en el buen trato, sabemos más o menos, ¿no?, que hay que tratar bien a la gente, otra cosa es que sepamos cómo se hace, hay que reflexionar. Tampoco el problema está en el maltrato, ¿no?, es lo que dice el Código Penal, sino en esa esfera que se llama trato inadecuado. Y el trato inadecuado hay que definirlo, hay que concretarlo, hay que hablar sobre esto, ¿no? No existen los contextos neutros, no existen contextos de ni una cosa ni otra, o estás en un sitio o estás en otro, y luego el buen trato y la protección son un continuo. Es decir, esto no hay que olvidarlo nunca. Por eso precisamente tenemos que seguir trabajando. Y se nos olvida el concepto de mejora continua. Y lo único que podemos hacer es seguir avanzando para finalmente llegar hasta aquí, ¿no? Para nosotros, y ya con esto termino, yo me crié con una tía mía en la cocina de un restaurante y tenía una vara de medir a las personas. Yo pensé que se había inventado ella, pero parece ser que no, porque hay más abuelas y más tíabuelas que hablan de estas cosas, ¿no? Y es que aquí en la vida lo importante era ser buen profesional, pero mejor persona, ¿no? Pues este es el verdadero espíritu que, llamémoslo lo pibi, llamémoslo como queramos, está detrás de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, el factor humano es clave. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, porque además pues coincidimos, de hecho, mucho menos a tu nivel, pero intenté también ayer, en el día de ayer, expresar esa misma visión que tú has dado. Efectivamente, yo, y además como jurista, me parece estupenda, magnífica la normativa, pero falta ese gran paso que tú has intentado explicarnos de que se lleve a la práctica y bien, ¿no? Tú lo has comentado también, pero es cierto y solo lo vemos aquí en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana, lo dije el día de ayer, pues, en la figura de coordinador de protección y bienestar del alumnado, creían como que ya lo tenían, porque ya estaba antes la figura de coordinador de igualdad y convivencia, pues no hace falta crearla. Eso es un error, porque entonces no hacían falta tantas alforjas para este camino, si ya estaba, para que la ley orgánica ni nada. Y el caso es que se ha vuelto ahora a indicar, ya está publicado en el decreto, de que efectivamente que es lo mismo. Y están equivocados. No es porque la figura antes no realizara su labor, pero si queremos impulsarla con la filosofía que tú nos has explicado, lógicamente esa figura tiene que reciclarse, no quiere decir que se aproveche las funciones que lleva a cabo. Y también me ha gustado mucho lo que él ha comentado, que eso ha trabajado también el profesor Isaac, lo comentará en el libro que publicamos, con relación a las entidades de ocio, culturales y demás. No tienen que esperarse, no, es que no sabemos qué hacer o cómo crear la figura del delegado de protección. Es una ley, lo que tenéis que es procurar efectivamente, y luego lo has comentado muy bien, hay que prepararnos. Y bueno, para eso también están los profesionales, los colegios de educadores y educadores que ayer nos acompañaron, y hay que prepararnos en esta nueva paradigma que supone efectivamente, como se ha explicado, la ley orgánica. Si no, lo que tú dices, no hay que ser pesimistas ni escépticos, pero tampoco hemos de colgarnos una medalla, ¿verdad? Que ya tenemos la ley. Por tanto, nada, me ha maravillado, creo que ha sido un gran acierto contar con tu presencia en esta conferencia plenaria de esta mañana y bueno, ya lo adelanto, yo creo que están el día de ayer también, hay muy buenas aportaciones desde distintos puntos de vista, creo que el plantel de ponentes es magnífico y ya existe el compromiso de que vamos a publicar. Vamos a hacer una publicación de todo este congreso, una editorial de prestigio además. Habrá un tiempo, porque sabéis que hay que dar plazo a los ponentes, pero el compromiso está de publicar una buena obra, porque además también puede contribuir efectivamente, igual que este congreso puede contribuir a divulgar y avanzar, una obra reflexiva, crítica, si hay que serlo, sobre esta materia y sobre el congreso en particular. Muchísimas gracias de verdad. Y aunque vamos mal de tiempo, la verdad es que tampoco vamos tan mal, porque la segunda mesa es que teníais demasiado tiempo. Yo creo que, entonces, creo que hasta viene bien. Así no cansamos tampoco a los que nos están viendo en directo.